Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Espero que se encuentren muy bien y que estén logrando sobrellevar esta situación de la pandemia del COVID-19 que tenemos a nivel global. Mi nombre es Cristóbal León Campos, soy integrante de la Cátedra Libre de Pensamiento Latinoamericano Ernesto Che Guevara y el día de hoy quiero compartir con ustedes unas reflexiones muy breves en torno a los 150 años de la Comuna de París. Este gran movimiento y primera experiencia de gobierno obrero que sucedió durante 72 días y que va a marcar al París de esa época, a la Europa de esa época, pero con repercusiones a nivel mundial, como particularmente con la Revolución Rusa, por las reflexiones que aportó al pensamiento marxista, al pensamiento comunista. Marx y Engels reflexionan en torno a estos grandes acontecimientos, son partícipes en muchos sentidos de ellos, acompañando no solamente al proletariado francés, sino europeo en general, y desde luego recogiendo la experiencia, analizándola en documentos posteriores que van a elaborar y que van a compartir para la configuración no solamente ya del pensamiento marxista con experiencias concretas del gobierno proletario, sino desde luego para la construcción y la destrucción del capitalismo y la construcción del comunismo, ¿no?, a nivel global. Y bueno, y de estas reflexiones Lenin va a tomar muchas de ellas y las va a poner en práctica, en cuestionamiento, para poder construir el poder proletario en lo que será después la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? Esto es tan solo una primera ya repercusión de la Comuna de París, que años después se podrá notar. Bueno, en ese sentido quisiera compartir con ustedes un escrito breve que realicé en estos días, pues para poder acercarnos en términos de la memoria, pero también en términos de las reflexiones actuales a la vigencia, la importancia de, por un lado, recordar la Comuna de París como un hecho histórico, pero sobre todo como un hecho vivo que puede y que sigue otorgándonos enseñanzas o que sigue alimentando la discusión, el debate y el análisis necesario para la construcción de sociedades mejores, ¿no? El 18 de marzo de 1871 comenzó una de las principales experiencias revolucionarias de la historia. El proletariado en la ciudad de París, Francia, instituyó la Comuna, tomando el cielo por 72 días por encima de las fuerzas del Estado burgués, estableciendo un nuevo poder y formando el autogobierno con medidas como la desaparición del ejército y la creación de las guardias obreras, el sufragio universal que se practicaría por primera vez el 26 de marzo al elegirse a los nuevos representantes emanados puramente de la clase obrera y el pueblo, quedando también instituida la revocación del mandato. Se estipularon sueldos equiparados con el salario obrero para los funcionarios. Se puso en marcha la separación Iglesia-Estado, educación laica y los derechos y la legislación laboral surgida de las necesidades reales de los trabajadores y trabajadoras. Se impregnó el carácter internacionalista del proletariado y se fortaleció la conciencia de clase al calor del transcurso real de la historia. La Comuna, que ahora cumple 150 años, se ha interpretado de diversas formas, algunas que ponderan más sus deficiencias y otras que refuerzan sus virtudes, como muestra palpable de la posibilidad de la destrucción del Estado burgués y la construcción del comunismo, siendo que entre las críticas compartidas puede mencionarse la carencia de una dirección fuerte y organizada, en este caso refiriéndose a la ausencia de un partido y desde luego de un partido proletario, un partido comunista, con una ideología definida y consolidada, ya que si algo distinguió a la Comuna de París fue también la convergencia en su seno de diversas ideologías y corrientes que finalmente terminaron debilitando el desarrollo pleno de la nueva sociedad por parte del proletariado. En este sentido hay que tener muy en cuenta que si bien hoy se pondera y es necesario sin duda el debate de las ideas, el debate de las diferentes corrientes revolucionarias de izquierda progresistas, pero también es cierto y es necesario una orientación definida, una organización fuerte, estructurada, que permita la conducción del proletariado, de las fuerzas populares, hacia una dirección concreta, en este caso la destrucción del Estado burgués y la construcción o consolidación de lo que fue la Comuna de París, haciendo una translación histórica.
La Comuna dejó también la gran lección de que la burguesía a nivel internacional nunca será indiferente ante los avances en la organización proletaria, pues fue derrotada mediante una brutal represión ejercida por la burguesía, algo que en distintos países y momentos históricos se ha podido observar. En este sentido tenemos que tener muy presente no solamente a los más de 30.000 asesinados como parte de la represión contra la Comuna de París, sino en realidad el día de ayer, 24 de marzo del 2021, se cumplieron 45 años del golpe de Estado, golpe de Estado cívico-militar en Argentina, y que significó también la desaparición de por lo menos 30.000 personas, el asesinato de muchas más, una brutal represión que mantuvo al país sudamericano bajo una dictadura que, bueno, con grandes repercusiones en contra de los derechos humanos, en contra de los trabajadores y las trabajadoras, en contra de toda la sociedad, y bueno, lacerando de manera general las aspiraciones de una vida pues digna, justa, y de todos los derechos de los seres humanos, ¿no? Algo que se ha repetido a lo largo de América Latina en diversos momentos. En esa época ya estaba la dictadura de Augusto Pinochet en Chile, que fue justamente hablando de la experiencia de la Comuna de París. Pues la burguesía, la oligarquía, el imperialismo norteamericano aprovecharon ciertas debilidades en la organización de Allende, en el caso específico en torno a los militares, generando una sublevación encabezada por Augusto Pinochet, una contrarrevolución de la revolución democrática que ya habían hecho con el socialismo, estableciendo el socialismo a través de las elecciones. Y bueno, entrando en contradicción el proyecto socialista con las estructuras capitalistas todavía existentes en Chile, que fue lo que marcó la parte de la debilidad del gobierno de Allende y que facilitaría en cierta forma la ejecución de este golpe de Estado, que significaría el establecimiento de una dictadura brutal, como se sabe, como fue en Argentina, en Chile y muchos otros países latinoamericanos y a lo largo del mundo, desde luego, también, ¿no? En los últimos años podemos ver el golpe de Estado acontecido en Bolivia en noviembre de 2019. Si bien el gobierno de Evo Morales no era un gobierno socialista en el sentido estricto, aunque el movimiento más el movimiento al socialismo, que es el partido de Evo Morales y que ahora ha regresado al poder en Bolivia, no tampoco se atrevió a tocar las estructuras, la propiedad privada, las estructuras básicas o fundamentales para la existencia del capitalismo, no estableció las comunas o los soviets o las formas de autogobierno proletario popular. Y bueno, esto al final entró en una contradicción con los intereses de la burguesía, de la oligarquía, del imperialismo, y bueno, vino el golpe de Estado, que por cierto, hoy todavía hay muchos intelectuales y gente de izquierda, de algunos sectores progresistas, autonomistas, que siguen negando el propio golpe, ¿no? Con discursos falsos o muy de la genial impostura, ¿no? Con esta crítica de la crítica que al final termina siendo mucho más conservadora, ¿no? Pero bueno, a lo que vamos es a estos ejemplos de cómo si no se termina de consolidar la destrucción del Estado burgués, del Estado capitalista, pues bueno, siempre habrá resabios por donde la burguesía y los diferentes sectores del imperialismo, en este caso nos hemos referido al imperialismo norteamericano, estadounidense, pues encontrarán esas pequeñas brechas para poder ir gestando la contrarrevolución y sea a través de un golpe de Estado o de otras formas, bueno, derrocar a los gobiernos obreros, populares, progresistas incluso. En el pensamiento de Carlos Marx, la comuna significó la materialización de la posibilidad revolucionaria de construir una nueva sociedad, algo que ya había advertido en el Manifiesto Comunista publicado en 1848 y que desarrolló en la Guerra Civil en Francia publicada en 1871, el mismo año de la Comuna, completando con los acontecimientos su idea sobre la lucha de clases. En ese sentido, el 30 de mayo de 1871, apenas unos días después de la sangrienta represión que disolvió la Comuna y asesinó a entre 30 y 40.000 proletarios,
escribió en el manifiesto del Consejo General de la Asociación Internacional de Trabajadores que, y cito, el viejo mundo se retorció en convulsiones de rabia ante el espectáculo de la bandera roja, símbolo de la República del Trabajo, ondeando sobre el Hotel Vichy. Cierro la cita. Por su parte, Lenin escribió en su artículo Enseñanzas de la Comuna de 1908 que, pese a todos sus errores, la Comuna constituye un magno ejemplo del más importante movimiento proletario del siglo XIX. Cierro la cita. Para el líder bolchevique, al igual que para Marx, significó la posibilidad de reafirmar la vigencia del pensamiento comunista revolucionario, tomando de la experiencia proletaria parisina algunas lecciones fundamentales que plasmaría en su obra El Estado y la Revolución, publicada en 1917, desarrollando, entre otras ideas, la dictadura del proletariado, la transformación del Estado burgués como un tránsito obligado para la emancipación real de los oprimidos y la organización proletaria de los soviets, es decir, el establecimiento de la democracia obrera. Hoy, la Comuna es más que memoria, es ejemplo de la vigencia del marxismo y la lucha de clases. Es muestra de que pese a los sacrificios se puede construir un mundo mejor. En términos generales podemos decir que la Comuna, que además ciertamente no ha sido la única que ha existido en la historia, diferentes experiencias a lo largo de finales del siglo XIX y del siglo XX en los propios soviets establecidos por la Revolución Rusa, pues da muestra de cómo la organización, el autogobierno, la autogestión, la autodeterminación de los pueblos, de las naciones, de los gobiernos, o bueno, en ese caso de la clase proletaria, pues se vuelve fundamental para la verdadera destrucción del capitalismo y la sociedad, de lo que hemos llamado una sociedad mejor o un mundo mejor, que bueno, que en este caso lo consideramos bajo los preceptos del marxismo, una sociedad socialista comunista. La enseñanza de la Comuna de París está ahí, está viva, está abierta a muchísimas reflexiones. Esta simplemente es un breve acercamiento a alguna de sus enseñanzas, algunos de sus ejemplos y alguno que otro dato histórico. Pero bueno, lo importante creo es que a estos 150 años de conmemorarse su gestión iniciada el 18 de marzo, pues creo que es fundamental acercarnos, analizarla, estudiar el contexto, el surgimiento en sí, los acontecimientos que se van a desarrollar durante estos 72 días y bueno, la reestructuración ciertamente de la reacción burguesa de la derecha y del capitalismo, bueno, que estaba también en París viviendo momentos específicos, en Francia. Pero bueno, que tiene, como ya hemos dicho, líneas generales que pueden encontrarse en muchos otros momentos históricos, ¿no? Al igual que la propia conformación y la necesidad de una organización proletaria que pueda contribuir al desarrollo pues mucho mejor acabado de la lucha, de la toma del poder, del autogobierno de los y las trabajadoras en el mundo. Pues esta es la reflexión que quería compartir con ustedes el día de hoy. Les invito a seguirme en YouTube, seguirme en esta plataforma. Pueden buscar también a través de mi nombre en las diferentes redes sociales. Y bueno, para poder compartir con ustedes este y otros contenidos, y desde luego déjenme sus comentarios, tanto preguntas, dudas, cuestionamientos para poder desarrollar nuevos contenidos, pero también para poder entablar un diálogo. Creo que lo fundamental de recordar, de la memoria, de expresar nuestros puntos de vista es eso, poder ir construyendo juntos el pensamiento crítico, el pensamiento revolucionario que nos permita conducirnos a la construcción de ese mundo mejor, tan necesario, tan urgente y que ya tanto anhelamos a lo largo de la historia humana. Muchas gracias y bueno, que sigan de lo mejor.